El gran valor que los fineses otorgan a la palabra se ve en su parquedad y en su desdén por la charla sin contenido, que consideran inútil. El proverbio chino "que tus palabras sean mejores que el silencio, de lo contrario calla", los define a la perfección. Por lo que hemos visto recorriendo las calles de Finlandia, tanto las personas como la locomoción son extremadamente silenciosas. De todas maneras, la imagen de pueblo callado y taciturno viene de antaño, pero ya no es tan válida, especialmente en lo que respecta a las generaciones más jóvenes. Chicos y chicas van caminando mientras conversan con su móvil y poca atención prestan a lo que los rodea, eso sí, en voz baja y sin exabruptos. Lo que sí es cierto es que la relación de los finlandeses con las palabras es muy especial y se mantiene, ya que se toman muy en serio todas y cada una de ellas. Por la palabra conocerás al hombre, por los cuernos al toro, reza un refrán finlandés. Fieles al mismo, los finlandeses ponderan extremadamente lo que dicen y suponen que los demás hacen lo mismo. Consideran vinculantes para ambas partes los contratos y compromisos orales, y para ellos el valor de las palabras no varía esencialmente según la situación en que se las pronuncia. Si vienes a Finlandia, te conviene recordar que una invitación aparentemente hecha de paso, como por ejemplo "podríamos almorzar juntos uno de estos días", se tomará al pie de la letra y se considerará raro que sea olvidada. El arte de la charla superficial, algo de lo que los fineses claramente carecen, es para muchos sospechoso, y su dominio no despierta demasiada admiración. Por eso debemos tener precaución quienes estamos acostumbrados a hablar por hablar. Aquí con el desconocido no se inicia una conversación, salvo por motivos muy serios. Los extranjeros notarán el silencio que impera en los transportes públicos.
Y eso se percibe en todos los ámbitos. En los ascensores, los finlandeses no se sienten tan incómodos como el resto de los habitantes del planeta. Sin embargo, un turista que esté consultando un mapa en la calle o en otro sitio recibirá ayuda al mismo tiempo que lo solicita, pues el espíritu hospitalario de este pueblo supera con creces a su parquedad. El finés es mejor oyente que conversador y considera descorteses las interrupciones. Tampoco se pone nervioso si la conversación sufre largas pausas, ya que para él el silencio es una forma de comunicación. Por otra parte, este es un pueblo muy puntual, hasta podría decirse que es un poco prisionero del reloj. Las citas concertadas se cumplen preferentemente al minuto. Un retraso de más de 10 minutos se considera no solo una negligencia, sino también una descortesía por la que hay que disculparse. Conciertos, teatros y otros espectáculos comienzan a su hora, y los retrasos de los trenes o los autobuses siguen siendo una excepción. También en encuentros privados entre amigos y conocidos se respeta la hora convenida. Pero lo que estamos viendo nosotros es que la generalización del teléfono celular está cambiando la forma de ser del finlandés y así lo perciben los visitantes. Lo que hace un par de décadas no era en bitácoras, sino una tribu ártica de seres hoscos, parcos e introvertidos, se está convirtiendo en un pueblo más comunicativo. Esto está haciendo realidad también en Finlandia ese futuro que muchos temen y otros ansían, el de una sociedad donde cualquiera pueda localizar a quien sea en cualquier momento y lugar y conversar con él.
Esperamos que les haya gustado este breve video sobre las características del pueblo finés, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.